Saludos amigos, hoy es 15 de diciembre, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel y les traigo las siguientes noticias. Comenzamos. Noticias de Israel y Oriente Medio con Marcos Barchilón. El vínculo inevitable entre el 7 de octubre y la masacre de... El gobierno emite advertencias a israelíes en el extranjero para que eviten eventos públicos sin seguridad. La muerte del terrorista Raad Saad cierra el capítulo del 7 de octubre, pero jamás permanece. El vínculo inevitable entre el 7 de octubre y la masacre de Hanukkah en Australia. ¿Recuerdan que ayer les comentaba de que esto era el mismo modus operandi que hubo el 7 de octubre en el festival que hubo Novak aquí en Israel? Escuchen lo que les voy a comentar. Las bases, perdón, las bases del ataque asesino ocurrido en Bondi Beach, en Sydney, en Australia, se sentaron 2 años antes sobre una base estable de antisemitismo que ya venía gestándose incluso antes de la masacre del 7 de octubre de 2023 perpetrada por Hamas. Este era un escenario de pesadilla que había estado rondando las mentes de la comunidad judía de Australia y su personal de seguridad, quienes señalaron que esta era la máxima pesadilla, un escenario para el que se habían preparado por temor a que llegara el día en que la pesadilla se convirtiera en realidad. Para quienes lograron ver las imágenes del ataque, imágenes extremadamente perturbadoras, muestran a miembros de la comunidad que acudieron a encender la primera vela de Hanukkah. El abogado de derechos humanos Arsen Ostrovsky, cubierto de sangre, se grabó en un momento de medio inimaginable. Se ve a multitudes huyendo, aterrorizadas para salvar las vidas. Y perdónenme, yo no los he puesto estas imágenes porque son demasiado crudas para ponerlos por aquí, pero las similitud entre estas imágenes y las de los asistentes al Festival de Nova, quienes se grabaron en momentos de miedo, transmite exactamente la misma sensación de impotencia cuando se abre fuego real contra civiles indefensos que no pueden defenderse. Sin embargo, la conexión entre el 7 de octubre y el ataque de Sydney es aún más profunda. Durante 2 años hemos cubierto las preocupaciones de la comunidad judía australiana sobre la facilidad con la que se han permitido protestas que incitan a la violencia explícita contra israelíes y contra la comunidad judía. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, fue duramente criticado por la necesidad de actuar con mano dura ante el drástico aumento de incidentes antisemitas en todo el país y contra los extremistas en las protestas anti-israelíes que incitan a la violencia contra la comunidad. La comunidad judía se adaptó a la realidad cambiante que se presentaba ante sus ojos. La aparición de esvásticas en la calle, los repetidos intentos de dañar a la comunidad, el aumento de la seguridad privada en las instituciones y algunos miembros de la comunidad incluso consideraron la posibilidad de hacer aliyá o de emigrar a Israel debido a la creciente sensación de inseguridad desde la masacre del 7 de octubre que, según ellos, se debía en gran medida al gobierno anti-israelí de Albanese. Nuestra sangre es barata, declararon los residentes judíos de Sydney. Sydney, que en los últimos años se ha consolidado como un centro de protesta pro-terrorista, ha cambiado su actitud hacia los judíos que viven allí, en pocas palabras.
El futuro estaba a la vuelta de la esquina. Cuando los carteles en las protestas masivas pro-Palestina llamaban a gasear a los judíos, que se jodan, perdón la palabra, a los judíos, o globalizar la intifada, esto se permite sin interferencia. ¿Qué impiden que dos hombres armados inspirados por el 7 de octubre abran fuego contra miembros de esa misma comunidad durante una celebración del feriado? La incitación anti-israelí ha crecido como una bola de nieve en los últimos 2 años, bajo el pretexto de la moralidad, lo que ha impedido que se escuche la advertencia repetida por israelíes, judíos y sus partidarios. La guerra de Israel después del 7 de octubre no es solo de Israel, es una guerra mundial contra el terrorismo. Los judíos no solo son perseguidos en Oriente Medio, sino también en Europa, en Norteamérica y ahora en Australia. Demasiadas veces se necesitó derramamiento de sangre para despertar a los líderes de su letargo. Todas las decisiones que se tomen de ahora en adelante responderán a la pregunta de los judíos de Sydney: ¿es barata la sangre judía en 2025? Y como consecuencia de todo esto, el gobierno israelí emite advertencias a israelíes en el extranjero para que eviten eventos públicos sin seguridad tras la masacre de Sydney. El Consejo de Seguridad Nacional de Israel publicó el domingo nuevas precauciones para los israelíes que están en el extranjero en estos momentos, poco después del tiroteo masivo en Bondi Beach, que se cobró 15 vidas en una fiesta de Hanukkah. La historia nos ha enseñado que es posible que partidarios del terrorismo intenten llevar a cabo ataques similares inspirados en este acontecimiento. Las directrices advierten contra la asistencia a eventos públicos sin seguridad, como fiestas de Hanukkah, casas de Chabad y sinagogas. También recuerdan a los israelíes que deben mantenerse alerta y denunciar a las autoridades de seguridad locales sobre personas u objetos sospechosos. Las pautas de seguridad pública actualizadas son una respuesta al ataque en Bondi Beach, en el que un padre y un hijo atacaron una celebración de Hanukkah organizada por Chabad local. Además de las al menos 15 personas asesinadas, al menos otras 40 fueron hospitalizadas, incluidas 2 policías. Entre los muertos se encuentra el rabino de Chabad, nacido en Gran Bretaña, Eli Schlanger, y el sobreviviente del Holocausto, Alex Kleitman, el ciudadano francés Daniel Elkayan, miembro de la comunidad Reuben Morrison, y una niña de 10 años llamada Matilda. Otra persona llamada Tibor Weissen, de 78 años, y un ciudadano israelí. En fin, es muy doloroso y a la vez es una furia el escuchar todo esto. Y mire, yo no le he contado aquí la mitad de las historias de cada una persona que han fallecido, que han sido asesinadas ahí, o de los supervivientes que estuvieron metidos debajo de un coche durante 20 minutos. Pero mire, ahora no es tema de traer todo esto. Ya ha pasado y tenemos que seguir adelante y de alguna forma el poder continuar con la fiesta de Hanukkah. Pero miren, vamos a volver a Israel y vamos a intentar de nuevo de alguna forma el que ustedes vean que la muerte del terrorista de Raad Saad cierra este es el número 2 que se aniquiló hace 2 días, cierra el capítulo del 7 de octubre, pero jamás permanece. Hay algunas buenas y hay algunas malas noticias sobre
la aniquilación del líder adjunto de Hamas, Raad Saad, el sábado que pasó. El sábado pasado. En cuanto a algunas buenas noticias, primero Saad fue el último funcionario vivo de Hamas que planeó la invasión del 7 de octubre. Yahya Sinwar, Mohammad Daif, Mohammad Sinwar, Marwan Issa, Ahmed Randul, Rafael Salama, Rusi Abu Ta'aman ya estaban muertos. La mayoría de ellos hacía más de un año. Khalil al-Hayya todavía está vivo en Qatar, donde estuvo a punto de ser asesinado el 9 de septiembre, pero ni un solo cerebro de Hamas del 7 de octubre está vivo, ya en Gaza. Lo que cierra ese capítulo en términos de retribución y en términos de un mensaje a cualquier futuro líder hostil que pudiera pensar que sobrevivirá atacando a Israel de esa manera. En segundo lugar, la eliminación de Saad supone otro revés para el talento asesino de Hamas. Is al-Din al-Haddad es el actual líder número 1 de Hamas y es formidable por sí mismo. Pero algunos observadores han dicho que Saad era en realidad más inteligente, más creativo y mejor planificador que este Haddad que estamos hablando. Algunos incluso le atribuyen ser el autor táctico del plan de la invasión del 7 de octubre, incluso si el comandante principal del plan era Mohammad Daif y si la inspiración detrás de un plan de ese tamaño era Yahya Sinwar. Por supuesto, será reemplazado como lo ha sido todo comandante de alto y medio nivel de Hamas. Después de 2 años de guerra, no faltan habitantes de Gaza dispuestos a unirse a Hamas para conseguir su propia venganza personal contra Israel. Pero el próximo funcionario probablemente no será tan talentoso ni creativo, lo que ya ha sido un problema para Hamas, dado que ha perdido a casi todos sus 20 o 30 líderes principales de antes de la guerra. En tercer lugar, Israel parece haber salido airoso del asesinato de Saad sin una respuesta masiva de Hamas. Esto demuestra que 2 meses después del alto el fuego, la influencia de Israel sobre Hamas solo ha aumentado en lo que respecta a las cuestiones restantes que las partes están debatiendo sobre Gaza de la posguerra. En la Gaza de antes de la guerra, matar el número 2 de Hamas sin duda había provocado el lanzamiento de miles y miles de cohetes contra Israel. Hamas ya no tiene más que unos pocos cohetes aquí y allá. Y si ahora dispara contra el Estado judío, probablemente recibirá entre 10 y 50 impactos por cada cohete que disparará. Y ninguno de ellos alcanzaría nada de valor. Todavía hay algunas malas noticias más. La mala noticia es que poco probable que el simple asesinato de Saad consiga que jamás se desarme y cambie su enfoque ante los esfuerzos internacionales para desplazar su control de Gaza. Todavía podría estar abierto a que un organismo internacional gestione las funciones civiles de Gaza en un sentido técnico y todavía podría estar abierto a alguna entrega simbólica o almacenamiento de armas. Pero incluso matar a Saad no le da a Hamas ninguna motivación nueva e importante para renunciar al control real de Gaza o para entregar sus armas. Para lograrlo, Israel, Estados Unidos y Occidente y los países sunitas moderados deben iniciar el lento y doloroso proceso de inyectar fuerzas de paz internacionales y administradores civiles en el enclave para comenzar a socavar la legitimidad de Gaza día a día a los ojos de los habitantes de Gaza. Retrasar el despliegue de la fuerza internacional, como ya he dicho más de una vez, el de estabilización y la autoridad internacional de transición en Gaza durante meses de interminables negociaciones sobre quién enviará cuántas tropas y exactamente qué límites habrá a sus autoridades, ha sido un desastre que ha permitido a Hamas
reconsolidar un poder casi indiscutible sobre la población de Gaza. Después de retrasar estos procesos desde enero del 2024, cuando la FDI y la administración Biden recomendaron por primera vez comenzar hacia la transición de parte en Gaza a una era de posguerra de control mixto entre la autoridad palestina e internacional, el primer ministro Benjamin Netanyahu sigue pareciendo retrasar intencionalmente el progreso real de estas cuestiones para luego poder afirmar después del acto que no hay alternativa a que las FDI sigan luchando y bombardeando a Hamás. Mientras tanto, nadie sabe cómo podría haber sido diferente la historia o cómo podría ser diferente ahora si Netanyahu permitiera que los esfuerzos internacionales sirvieran para desplazar a Hamás en Gaza, tanto en términos de mantener el orden público como en lo político. De todos modos, podría haber fracasado como había predicho Netanyahu. Las autoridades palestinas han sido incompetentes contra Hamás y el grupo terrorista de Gaza podría astutamente socavar cualquier esfuerzo de terceros partidos internacionales para sentar las bases para reemplazarla con el tiempo. Pero jamás ha sentido terror cada vez que se ha logrado algún progreso para encontrar un sustituto político y ha sentido más terror aun que cuando otro de sus líderes es destruido. Israel tal vez quisiera esforzarse más para hacer aquello que más aterroriza a Hamás. En fin, esta es la situación hoy en día. Ya les he comentado más de una vez en los últimos días que pocos avances hay en Gaza hasta que, por supuesto, no tenemos al rehén que todavía, el rehén asesinado que todavía está en Gaza, pero hasta que el señor Netanyahu el día 29 no viaje a Estados Unidos y se reúna con el presidente Donald Trump, no vamos a tener ningún avance ni ningún desarrollo nuevo. En fin, esto es todo por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón. Les hablo desde Israel y les envío un muy cordial saludo a todos ustedes.